Empezando con el tema, hablando un poco sobre lo que es la organización y el control de la función motora, vamos a tener principalmente a lo que es las alteraciones de la respectiva, que van a ser las alteraciones de la función motora. Los músculos esqueléticos se van a requerir para que el cuerpo lleve a cabo movimientos, los cuales van a ser especializados, que nos van a ayudar a coordinar y ejecutar estas contracciones en una forma en la cual el cuerpo provoque un movimiento suave, dirigido y lo que es coordinado. En algunos casos los movimientos descontrolados y alterados van a ser incapacitantes como la ausencia del movimiento. Principalmente la función motora va a requerir el movimiento y el mantenimiento de la postura, esto que va a estar descrito como el mantenimiento de la posición corporal óptima. Vamos a tener a la organización y control de la función motora, a lo que es la organización del movimiento. Los sistemas o motores están organizados por la jerarquía funcional, que principalmente cada uno va a estar encargado de cada nivel de un sistema o cada nivel de complejidad. El menor nivel, el cual va a ser la médula espinal, que va a contener lo que es el circuito reflejo básico. Luego y por arriba de la médula espinal vamos a tener el tronco cerebral. Por arriba del tronco cerebral va a estar el cerebelo y los ganglios basales, las cuales van a ser estructuras que van a modificar acciones de los sistemas del tronco cerebral. Empezando un poco por lo que es la médula espinal, esta va a contener los circuitos neuronales que medían varios reflejos y movimientos rítmicos automáticos. En el tronco cerebral acá se van a encontrar circuitos similares a los que gobiernan los movimientos de reflejo de la cara y de la boca. Vamos a tener a lo que es el tronco cerebral, que el tronco cerebral va a contener a los que son los sistemas descendentes, que va a ser la vía media y la vía lateral. Las vías mediales que van a aportar los sistemas de control postural básico que usan las áreas motoras corticales para organizar movimientos altamente diferentes, y las vías mediales van a constar de tactos o tractos que descienden en las columnas ventrales ipsilaterales de la médula espinal y terminan en lo que son las interneuronas. Hablando un poco y siguiendo con lo que es la corteza motora, la corteza motora va a representar el nivel más alto de lo que es la función motora. Esta vamos a tener a la corteza motora primaria, la premotora y la complementaria, las cuales van a estar ubicadas en la parte posterior de lo que es el lóbulo frontal. Iniciando, van a controlar el movimiento preciso, especializado e intencional de lo que son los músculos distales y especialmente de los flexores de las extremidades. Vamos a tener a lo que es el cerebelo y a los ganglios basales. Tal como expliqué, el cerebelo y los ganglios basales van a dar circuitos de retroalimentación, los cuales van a regular las áreas motoras corticales y el tronco cerebral, recibiendo estímulos de varias áreas de lo que es la corteza y proyectándola a través de lo que es el tálamo. El cerebelo y los ganglios no van a enviar un impulso significativo, sino que estos van a actuar directamente en las motoneuronas del tronco cerebral. Aunque las contribuciones precisas del cerebelo y los ganglios basales todavía no estén todo claras. Lo que es la unidad motora, la motoneurona y el grupo de fibras musculares van a inervar en un músculo que se conoce como la unidad motora. Cuando la motoneurona se desarrolla un potencial de acción, todas las fibras musculares en la unidad motora que inerva van a desarrollar potenciales de acción, los cuales van a provocar que se contraigan de manera simultánea. Lo que son los reflejos raquídeos, los reflejos son respuestas motoras coordinadas, involuntarias, las cuales se van a iniciar por un estímulo aplicado de los receptores periféricos. Otros como el reflejo de estiramiento, el reflejo de extensor cruzado, que van a servir para integrar los movimientos motores, de tal manera que funcionen en una forma coordinada. Vamos a tener lo que es el estiramiento y reflejos tendinosos profundos, que para el músculo esquelético se va a desempeñar con normalidad. El cerebelo debe ser informado continuamente del estado de lo que son los músculos, que deben presentar el tono, que es la resistencia al estiramiento activo, y lo que es el pasivo de reposo. Hablando un poco sobre las vías motoras, la corteza motora primaria principalmente va a contener muchas capas de neuronas, en lo que es formas de salida de pirámide, las cuales van a transmitir a las áreas premotoras y somatosensoriales en el mismo lado de lo que es la corteza.
van a transmitir al lado opuesto de la corteza y estas van a descender a las estructuras subcorticales como lo puede ser el ganglio basal y el tálamo. La valoración de lo que es la función motora, principalmente la valoración debe tener lo que es la posición corporal, los movimientos involuntarios, característica del músculo, lo que son los reflejos raquídeos y lo que es la coordinación. Vamos a tener principalmente lo que son los reflejos, como explicaba, los receptores del reflejo de estiramiento, los centros de reflejos raquídeos, las conexiones de centros cerebrales, reflejo de sacudida, lo que es la rodilla, la posición corporal y lo que son los movimientos involuntarios. Y hablando un poco sobre lo que es los movimientos involuntarios y la posición corporal, el patrón de debilidad aquí puede ser útil en la ubicación de lo que es la lesión. Por ejemplo, una monoparesia o monoplegia es el resultado de la destrucción de la inervación de lo que es la MNS piramidal de la extremidad. La hemiparesia o hemiplegia es el resultado de la destrucción de la inervación de la UNM piramidal de ambas extremidades de un lado. La disparesia o diplegia es el resultado de la destrucción de la inervación de la MNS piramidal de ambas extremidades. Y la tetraparesia o tetraplegia, también llamada cuadriparesia o cuadriplegia, va a ser el resultado de la destrucción de la inervación de la UNM piramidal de las cuatro extremidades. Vamos a tener igual la coordinación del movimiento. Hablando un poco sobre lo que es la coordinación del movimiento, esta va a requerir que funcionen 4 áreas de lo que es el sistema nervioso de una forma integral, lo que es el sistema motor para la fuerza muscular, el sistema cerebeloso, lo que es para el movimiento rítmico y la postura estable, el sistema vestibular para la postura y el equilibrio, el sistema sensitivo para el sentido de lo que es la posición. Gracias. Ahora les voy a hablar sobre atrofia muscular. El mantenimiento de la fuerza muscular requiere movimientos relativamente frecuentes contra resistencia. La reducción en su aplicación provoca atrofia muscular que se caracteriza por una reducción del diámetro de las fibras musculares por pérdida de los filamentos proteínicos. Cuando un músculo normalmente inervado no se usa por periodos prolongados, las células musculares reducen su diámetro y aunque las células no mueren, pierden gran parte de sus proteínas contráctiles y se debilitan. La distrofia muscular es un término aplicado a varios trastornos genéticos que producen deterioro progresivo de los músculos esqueléticos por hipertrofia, atrofia y necrosis de células musculares. Son principalmente enfermedades del tejido muscular y que probablemente no afecten al sistema nervioso. Conforme el músculo se va necrosando, la grasa y el tejido conectivo sustituyen a las fibras nerviosas, lo cual aumenta el tamaño muscular y también provoca debilidad. Ahora las alteraciones de la unión neuromuscular. La unión neuromuscular funciona como una sinapsis entre la motoneurona y la fibra de músculo esquelético. Consta de terminales de axones de una motoneurona y una región especializada de membrana muscular llamada placa motora. La transmisión de impulsos en la unión neuromuscular es mediada por la liberación del neurotransmisor acetilcolina que proviene de las terminales axónicas. La acetilcolina se une a receptores específicos en la región de la placa motora de la superficie de la fibra muscular para provocar la contracción del músculo. Alteraciones de la motoneurona inferior. Las enfermedades de la motoneurona inferior son trastornos neurológicos progresivos que selectivamente afectan las células del asta anterior de la médula espinal y las motoneuronas de los pares craneales. Alteraciones de los nervios periféricos.
El sistema nervioso periférico consta de ramificaciones motoras y sensitivas de los pares craneales y también de los nervios raquídeos, las partes periféricas del sistema nervioso autónomo y también los ganglios periféricos. La neuropatía periférica es cualquier trastorno primario de los nervios periféricos. El resultado por lo general es debilidad muscular con o sin atrofia y también cambios sensitivos. Siguiendo con polineuropatías. Las polineuropatías incluyen la desmielinización o degeneración axonal de múltiples nervios periféricos que provocan déficits simétricos sensitivos, motores o mixtos. Por lo general, los axones más largos son los que se afectan primero y los síntomas comienzan en la parte distal de las extremidades. Si el sistema nervioso autónomo está afectado, puede haber hipotensión postural, estreñimiento o también hipotencia. Un ejemplo de las polineuropatías sería el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome es una polineuropatía inmune aguda. El síndrome define una entidad clínica que se caracteriza por debilidad y pérdida de los reflejos tendinosos de las extremidades. Es progresiva, simétrica y ascendente. Se ha descrito como la causa más común de parálisis aguda, flácida y no traumática. Hay varias manifestaciones del trastorno que incluyen degeneración axonal motora pura y también degeneración axonal de nervios motores y sensitivos. El trastorno se manifiesta por infiltración de células mononucleares alrededor de los capilares de las neuronas periféricas, un edema del compartimiento endoneural y desmielinización de las raíces raquídeas anteriores. Del cerebelo y los núcleos basales. Las alteraciones del cerebelo, ¿no? El cerebelo es una estructura localizada en la fosa posterior y está unida al puente de Barolio, la médula espinal y el mesencéfalo por 3 pares de pedúnculos cerebelosos. Algunas veces se ha referido como un área silenciosa del cerebro porque la estimulación eléctrica no produce ninguna sensación consciente y pocas veces produce algún movimiento. Sin embargo, la eliminación o daño del cerebelo provoca que el movimiento se torne anómalo. Esta estructura es especialmente importante durante las actividades musculares rápidas como correr, escribir en el ordenador e incluso hablar. La pérdida de la función cerebelosa provoca incoordinación de estas funciones aunque no se presente parálisis. Las funciones del cerebelo están integradas en muchas vías aferentes y eferentes conectadas en todo el cerebro. Hay 3 vías eferentes que llevan al cerebelo. Una es la vía vestíbulo-cerebelosa, que funciona en asociación estrecha con el núcleo vestibular del tronco cerebral para mantener el equilibrio y la postura. Otra es la vía espino-cerebelosa, forma el circuito para continuar los movimientos de las porciones distales de las extremidades, en especial las manos y los dedos. La otra vía es la vía cerebro-cerebelosa, que transmite los impulsos a dirección superior al cerebelo. Funciona como retroalimentación con los sistemas motor y somatosensorial para coordinar los movimientos secuenciales del cuerpo y las extremidades. La enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson es un trastorno degenerativo de los ganglios basales que provoca combinaciones variables de temblor, rigidez, acinesia, bradicinesia y cambios posturales. El trastorno se caracteriza por destrucción progresiva de la vía nigroestriatal, con una subsecuencia de reducción a la concentración estriatal de dopamina. La prevalencia de la enfermedad del Parkinson se calcula un 1.0% de la población mayor de 65 años de edad. La media de inicio de la enfermedad de Parkinson es de 57 años de edad, con aproximadamente 60.000 nuevos casos diagnosticados cada año. Ahora vamos a hablar sobre la etiología y patogénesis.
Aunque se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, se cree que casi todos los casos son provocados por una interacción de factores ambientales y genéticos. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones cardinales de la enfermedad de Parkinson son temblor, rigidez, bradicinesia o movimientos lentos. El temblor es la manifestación más visible que afecta a los segmentos vitales de las extremidades, principalmente las manos, los pies, cabeza, cuello, cara, labios, lengua o también la quijada. Se caracteriza por movimientos alternados de flexión y contracción. De 4 a 6 minutos, parece movimiento de rodar una pelota entre el pulgar y el dedo índice. El tratamiento de la enfermedad se debe individualizar. Es importante destacar que no hay tratamiento que evite por completo la progresión de la enfermedad. El tratamiento solo maneja los síntomas. Las intervenciones no farmacológicas ofrecen soporte grupal, educación, ejercicio diario y adecuada nutrición. Las inyecciones de toxina botulínicas se usan en tratamientos de distonias como el espasmo del párpado y las distonias de extremidades que se relacionan con la enfermedad. Las personas con Parkinsonismo distinto a la enfermedad del Parkinson no responden significativamente a los medicamentos desarrollados para esta enfermedad. El tratamiento farmacológico por lo general está determinado por la gravedad de los síntomas. Gracias. Trastornos de la motoneurona superior. La esclerosis lateral amiotrófica afecta a las motoneuronas en 3 ubicaciones: las células del asta anterior de la médula espinal, los núcleos motores del tronco cerebral y en particular los núcleos hipoglosos y por último la MNS de la corteza cerebral. Esclerosis lateral amiotrófica. También se conoce como enfermedad de Lou-Henry, es un trastorno neurológico devastador que llega a afectar selectivamente la función motora. La esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno primario de la edad adulta media a tardía, que mayormente afecta a personas después de los 50 años de edad. Los varones presentan la enfermedad casi el doble de los casos que las mujeres. Este trastorno afecta a las motoneuronas en 3 ubicaciones: la célula del asta anterior de la médula espinal, los núcleos motores del tronco cerebral y en particular los núcleos hipoglosos y la MNS de la corteza cerebral. El hecho de que esta enfermedad sea más extensa en las partes distales de los tractos afectados, en la médula espinal inferior y no en las partes proximales, sugiere que las neuronas afectadas primero sufren degeneración en sus terminaciones distales y que la enfermedad procede hasta que muere la célula nerviosa precursora. Una característica importante de la enfermedad es que todo el sistema sensitivo, los mecanismos de control y coordinación de movimiento y el intelecto permanecen intactos. Esclerosis múltiple. Al igual que con otros trastornos desmielizantes, la esclerosis múltiple se caracteriza por inflamación y destrucción, principalmente de la mielina, de la materia blanca del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está respetado y que por lo general no hay evidencia de una enfermedad sistemática relacionada. Se estima que la esclerosis múltiple afecta aproximadamente a 2 millones de personas en todo el mundo. La edad de inicio por lo general está entre los 20 y 30 años, donde las mujeres resultan afectadas con el doble de frecuencia que los varones. Lesión vertebral y de la médula espinal. La lesión de la médula espinal, también conocida como LME, representa daños a los elementos neutrales de la médula espinal. La lesión de la médula espinal es principalmente un trastorno de personas jóvenes, con la mayoría de lesiones entre los 16 hasta los 32 años de edad.